Hola hermanos, bienvenidos una vez más al segmento Doctrina Básica. Un segmento en donde el Señor nos ha estado bendiciendo mucho, en el cual hemos venido estudiando la doctrina elemental que nos ayuda a crecer espiritualmente. El día de hoy me acompaña mi hermano Daniel Hernández, es un hermano anciano de la iglesia encargado del área de ministración. Es un privilegio. Amén. Hermano Daniel. Gracias, hermano Henry. Dios los bendiga a todos en esta hermosa mañana. Estamos aquí, aquí conjuntamente con ustedes a querer compartir un tema muy hermoso acerca de la administración y deseamos de que este estudio sea de gran bendición para sus vidas, ya que lo ha sido, en lo personal, lo ha sido para mí también. ¿Y qué tema tenemos ahora, hermano? La verdad es que es un tema muy interesante. Estuvimos estudiando la semana pasada o en el segmento anterior, que es la administración del alma. Y vamos a continuar con el tema de la administración del alma. Es un tema muy amplio. Es un tema que realmente yo considero que debemos de estudiar, si lo podríamos decir de esta manera, con lupa. Porque tenemos que ir despacio, porque es a nuestra alma, y muchas veces a nuestra alma no le gusta que le enseñen esta clase de temas, por motivo de que se siente cómodo, se siente bien, no le hago mal a nadie, dice el alma. Y cuando nos damos cuenta y nos hacemos un autoexamen nosotros mismos, nos damos cuenta que todavía nos hace falta cambiar mucho. Exacto. Amén. Entonces, sin más preámbulos, quiero empezar con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y acuérdese bien de que el que empezó la administración al alma fue nuestro Señor Jesús. Él nos dio el ejemplo máximo de lo que es la administración al alma, y por eso quiero compartir con ustedes los versículos de Juan capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Y dice ahí: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía. 4. Aquí es donde empieza la administración, el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús. En el versículo 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús le respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. En el versículo 10, Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Oiga, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Ahora en el 12, entonces cuando acabó de secarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Oiga, aquí es donde nosotros queremos empezar. Y ya en el versículo 13, vamos a leerlo hasta el 15 me parece, dice ya en el versículo 13: vosotros me llamáis maestros y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es algo interesante, mi hermano Daniel, ver cómo mi Señor viene y tomó el ejemplo. Y quiero hacerle la pregunta solo para introducirnos ya en el tema. Amén. ¿Por qué el Señor vino y lavó los pies y le dijo a Pedro
no necesitas lavarte las manos ni la cabeza, no necesitas bañarte. Porque, hermanos, definitivamente cuando el Señor viene y hace ese proceso de lavarle los pies a sus discípulos y le dice, es porque realmente el Señor Él ya los había limpiado completamente, en lo cual es el perdón de pecados. Pero cuando Él dice de lavarse ya los pies, acuérdese, hermano, de que los pies es figura del alma. Entonces, nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros hemos sido lavados y perdonados a través de la sangre de Cristo. Entonces, los pies es lo que representa el alma, es lo que es el diario caminar. Porque acuérdese, hermano, de que cuando una persona se baña, decía el Señor, pues lógicamente todo su cuerpo, pero los pies se ensucian. ¿Y por qué se ensucian? Porque en el caminar agarra polvo y todo eso, pero hablándolo espiritualmente, tu vida, o sea, tu alma, a través del caminar, del vivir diario, o sea, nos contaminamos de alguna manera, y es por eso que el Señor le dijo a Pedro que era necesario lavarle los pies, porque todavía habían contaminaciones en el alma, por el cual él necesitaba de ese lavamiento de los pies, o sea, representando a su alma, que había que ministrar su alma. Y eso es lo que el Señor en sí estaba dejando, que después de conocer al Señor, nosotros necesitamos una limpieza, y es en nuestra alma. ¿Por qué? Porque necesitamos ministrar esas áreas que nos afectan, como por ejemplo en el caso de Pedro, si tú te recuerdas, Pedro era de un carácter fuerte, ¿sí? Sí. Entonces había que ministrar esa área del mal carácter en Pedro, y por esa razón es que el Señor le hizo ver, y así con cada uno de los discípulos, con la excepción de Judas, ¿verdad? Que sabemos que él ya definitivamente ya estaba declarado que iba a hacer lo que iba a hacer con el Señor. Prácticamente él nunca creyó en la administración. Exacto. Bueno, entonces podemos ver nosotros que en el diario vivir de nuestra vida en este mundo es cuando nos contaminamos. Correcto. Se ensucia nuestro caminar. Por eso ponemos de figura, y podemos ver la figura, está bien marcado ahí, que mi Señor hizo, fue limpiar los pies, porque si nos vamos a la cultura antigua, en ese entonces no usaban zapatos y de marcas caras como ahora, ¿verdad? Yo me imagino que han de haber sido algunas clases de sandalias. Amén. También tenían su marca probablemente, pero por decir algo, pero era algo que se ensuciaba diariamente, y por eso necesitaban estar limpios. Entonces, continuando con el tema, dice, Pedro entendió y le dijo a Jesús, entonces, no solo me lave los pies, también lávame las manos y la cabeza. Entonces, eso quiere decir que estos miembros de nuestro cuerpo, como decía mi hermano Daniel, se ensucian, ¿verdad? Claro. Representan a áreas. Sí, definitivamente, hermano, porque mira, cuando él le dice que no solamente las manos y los pies, ¿por qué él mencionó manos y pies, ¿verdad? y cabeza? Porque mira, para hacerlo más directo y más claro de este estudio, es de que en nuestras manos, muchas veces nuestras manos hacen esto, y el hacer esto significa violencia. Amén. O cuando hacemos esto significa otra cosa, como robar o hacer otra cosa. En la cabeza, tú sabes que en la cabeza, hermano, tenemos parte de los sentidos, que es el oír, el olfato, el ver. Entonces muchas veces el alma se contamina con el oír. Amén. El alma también se contamina de lo que tú miras, ¿verdad? Ya puede hacer que veas cosas que a Dios no le agradan, como por ejemplo la pornografía, o puedes ver cosas que realmente no te edifican y que te contaminan. Está la boca, el gusto, o sea, muchas veces nosotros en nuestros labios, o sea, nosotros hablamos o maldecimos o decimos cosas palabras corrompidas, entonces también contamina a la persona. Y por eso de que los miembros de los pies, que es en el caso, o sea, es allí donde está más que todo representado el caminar diario del cristiano, que es ahí cuando el cristiano necesita de la administración. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú, mi querido televidente, puedes decir, yo no peco, sí, pero muchas veces pecamos con el pensamiento, con una mirada, con una palabra, con un gesto, etcétera. Pero hay áreas en nuestra alma que necesitan ser limpiadas a través de la administración. Es por eso de que decía el Señor, ¿verdad?, que el pan es para los hijos. Amén. Entonces, y el pan representa lo que es la administración. Por eso que el Señor hacía mucho énfasis acerca del lavarse, del confesar. Y eso es muy importante, el confesar, hermano Henry. Amén, amén. Entonces podemos ver también a la luz de la Biblia que el apóstol Pablo
decía, cuando oren ustedes, levanten sus manos, manos santas. Oiga, y como decía mi hermano, entonces no podemos nosotros levantar manos que tienen violencia, manos con ira, manos que, mire, tan hermosas que son nuestras manos, porque nos sirven para dos cosas, nos sirven para bendecir y nos sirven para maldecir. Porque cuando uno golpea a alguien, no lo está bendiciendo, ¿verdad? Entonces, si no es bendición, automáticamente es una maldición que usted está haciendo. Correcto. Por eso dice aún la Biblia, padres que me están escuchando, es de que cuando usted corrija a su hijo, no lo golpee con sus manos. La Biblia dice, corrige al niño con vara. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios utiliza para que nosotros bendigamos a nuestros hijos. Entonces no los vamos a estar maldiciendo con nuestras mismas manos. Por eso dice en primera de Tito, dice 2:8, dice, por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira. Oiga, levantar las manos santas. Entonces, que no hagan discusiones, que no hagan en nosotros ira, que no hagan en nosotros violencia. Entonces, ahí donde decía mi hermano, que cada uno de nosotros debemos de ser conscientes de que necesitamos ser limpios. Cuando vayamos al Señor, para que nos siga limpiando. Y al estar limpios, el Señor viene y nos va a empezar a utilizar. Amén. Sí, definitivamente. Mira, lo que tú leías es bien claro, que nosotros necesitamos ser limpios. Y una de las maneras en las cuales el Señor utiliza para limpiar el alma de una persona es a través de su palabra. ¿Verdad? Al leer tú la palabra, tú estás siendo limpiado a través del Espíritu Santo, que es el que escudriña lo más profundo de nuestro ser. Dice en la palabra de que la espada del Espíritu penetra hasta lo más profundo, la división entre el alma y el Espíritu. O sea, lo que está hablando ese verso es de que el Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo. O sea, aquellas áreas que tal vez tú ni siquiera te das cuenta que tienes. Son las áreas ancestrales, áreas. Dices, por ejemplo, ¿por qué yo actúo de esa manera? Pero porque tu abuelito era muy violento, lo que sea, y tal vez tú no lo eres, pero de repente aparece. Esas son las áreas ancestrales en las cuales el Espíritu Santo ministra, y también los ministros que el Señor ha llamado a la ministración. Por eso de que hay tres maneras en las cuales tu alma puede ser ministrada. Una es a través de la palabra, la otra a través del Espíritu Santo, y la otra obviamente es a través de los ministros delegados o los ministros que han sido puestos para lo que es la ministración. En este caso tenemos algo muy importante, hermano, de que si tú tienes problemas con tu alma, hay áreas, hay actitudes que tú ni siquiera sabes de que por qué te enojas o por qué de repente sale X cosa. Entonces es porque hay un problema en el alma. Y muchas veces, Henry, a veces nosotros actuamos y ni cuenta nos damos el por qué a veces decimos X cosa. Pero es porque hay algo que está ancestralmente profundo ahí. Por eso, inclusive, ¿te recuerdas de David? Que él decía de que él sentía que había sido concebido en pecado, ¿verdad? Pero ¿por qué sabía eso? Porque había algo dentro de él que lo hacía, porque él tenía un área, por mencionarte algo. David, tú sabes que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Pero si tú lees la vida de David, te vas a dar cuenta que David tenía dos cosas muy fuertes. Una era que le dominaba mucho el área sexual. Amén. Porque él, tú sabes, tenía mucho, y eso fue lo que le causó el pecar, el adulterar. Y la otra era la violencia, ¿verdad? Porque él era un hombre violento, porque a la hora de la batalla, de todo eso, él era violento en sí. Pero más sin embargo, él, como tenía temor de Dios, eso es lo que a él lo detenía, él no que sufriera, o sea, desarrollara todo aquello, porque había temor de Dios. Así, hermano televidente, si tú tienes temor de Dios, eso es bueno, porque eso te va a refrenar el que tú no saques todo eso malo, pero sí necesita administración. Amén. Entonces podemos ahora entrar de lleno a lo que es la administración del alma. Amén. Y ya para poder introducirnos bien, tenemos que tener bien claro que nosotros por las Escrituras sabemos de que somos trinos, somos tripartitos, somos tres en uno. Y va a decir, ay hermano, ¿y eso de dónde lo sacaron? Pues de la Biblia, hermano. Uh-huh. Ahí dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice, y que el mismo Dios de paz os santifique
por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Oiga, 3. Espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Tenemos que notar nosotros de que cada uno de estos compartimientos tiene una razón de ser. Tiene un motivo por el cual el Señor los hizo así. ¿Sí? Nuestro cuerpo es lo primero que todos nos pueden ver, ¿verdad? De hecho, es lo único que todos pueden ver también. Amén. Que es nuestro cuerpo. Algunos somos tamaño familiar, digo yo, un poquito más grandes que otros. Hay otras personas que son delgados, pero Amén. eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que nosotros notamos en una persona. Pero lo que ya no vemos nosotros es su espíritu y su alma. Y el espíritu y el alma tienen una razón de ser, tienen un motivo por el cual Dios los ha creado. Tienen algo por el cual el Señor lo ha hecho. Amén. Y ahí es donde vamos ahora a entrar y vamos a tratar la manera de hacer la diferencia de cada uno de ellos y por qué es tan necesario que nuestra alma sea ministrada. Cuando hablamos de ministrar, es que nuestra alma sea limpio, que nuestra alma bote todas las suciedades, las inmundicias que tiene todavía. Amén. Entonces, el Espíritu fue dado por Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces el Espíritu fue dado con Dios. ¿Cómo fue que Dios dio el Espíritu al hombre? Adán, mi hermano Daniel. Sí, bueno, si nos vamos al Génesis capítulo 2 y verso 7, donde dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice que Él sopló en su nariz, dice, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, si vemos que cuando dice de un ser viviente, es un alma viviente, entonces quiere decir de que Dios sopló espíritu sobre Adán. Entonces vamos a ver de que desde el Génesis y de la creación del hombre es cuando Dios hace lo que es espíritu, alma y cuerpo. Si usted lo puede ver ahí, es ahí donde nace lo que es el espíritu del ser que entra en el hombre a través del soplo de Dios, porque acuérdate que Dios es el que da vida, ¿sí? Entonces es por esa razón de que es ahí donde está el espíritu. Y algo muy interesante, si tú te fijas en Génesis, donde estaba en el huerto del Edén, estaba perfecto el hombre, pero cuando vino el pecado, ¿qué es lo que hizo el pecado? Hizo matar al espíritu. Amén. Hizo que ese ser espiritual, o sea, el espíritu murió. O sea, el pecado lo que hizo es romper, o sea, esa comunión entre el hombre y Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado, eso es lo que hace, mi querido hermano, es que rompe la relación con tu Creador. O sea, aquella persona que no confiesa sus pecados, entonces es una persona que no quiere tener relación con Dios, ni una comunicación. Pero cuando se confiesan los pecados, entonces esa comunión se vuelve a restablecer, hermano. Amén. Por eso es la importancia del confesar los pecados y de ser ministrado. Aleluya. El día de anoche yo estaba oyendo un ejemplo muy, muy claro para ver esto, lo que es espíritu, alma y cuerpo. Me llamó mucho la atención y el Señor me lo ha puesto a compartir. Dice, por ejemplo, el cuerpo es lo que nosotros vemos, lo que hablaba yo al principio, pero por ponerlo así, si usted siente hambre ahorita, en este momento que nos está viendo, ese es su cuerpo que le está pidiendo comida. Amén. Si antes de sintonizar el segmento en el que está escuchando, usted se enojó, esa fue su alma. Amén. Y como considero yo de que los que me están escuchando son cristianos y los que no han aceptado al Señor Jesús lo pueden aceptar todavía, es de que si usted que es nacido de nuevo siente la necesidad de comunicarse con su Dios, de orar, de levantar las manos o por lo menos de decir, Señor Jesús, perdóname, ese es su espíritu. Amén. Vea las tres cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, como decía mi hermano Daniel, el espíritu murió cuando entró el pecado. Ahora podemos ver nosotros la parte inmaterial, que es el alma. Es una parte inmaterial del hombre donde se radica la personalidad, la sensibilidad, donde están las emociones. Y es más, acuérdese de que todos nosotros padecemos a veces de las emociones. Si mi Señor Jesús, siendo hombre, porque acuérdese de que mi Señor Jesús fue hombre, como usted y como yo,
que tenía cuerpo, alma y espíritu. Y dice en Mateo 26, 37 y 38, que es lo que quiero compartir con ustedes, dice: y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Oiga, mi Señor Jesús, el hombre perfecto de esta tierra, también sintió, se entristeció, se angustió. ¿Por qué? Porque tenía alma. Quiero dejar bien claro esto también: el angustiarse y entristecerse no es pecado. Es más, acuérdese bien de que dice la Biblia en las Escrituras de que cuando nosotros estamos pecando, lo único que hace nuestro Dios es, Él no se enoja, ¿verdad? Porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios bondadoso, pero sí dice la Biblia que se contrista, se entristece. En plano Él ha de decir: tanto que le he enseñado a mi patojo, como decimos allá en Guatemala, Sí. tanto que le he enseñado a mi hijo, y vuelve otra vez a lo mismo. O sea, Él se está entristeciendo. Amén. Por eso dijo mi Señor Jesús, ya en el versículo 38 dice: entonces les dijo, mi alma está afligida. Oiga, mi alma se entristeció, se angustió. Y entonces dijo: mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Y dijo él: quedaos aquí y velad conmigo. Este es un muy buen ejemplo para nosotros también. Cuando tú te sientas entristecido, cuando sientas angustia, cuando te sientas afligido, levanta tu oración al Señor. Amén. Busca personas que tú consideres que sean espiritualmente a un nivel alto, personas que buscan del Señor, temerosas del Señor, delegados por el Espíritu Santo, para que te ayuden a orar también. Entonces, por este medio del alma percibimos lo que está a nuestro alrededor. Por eso dijimos que la parte inmaterial del hombre, ahí es donde está la personalidad, ahí es donde está la sensibilidad, ahí es lo que se entristece, se angustia, se aflige. Pero no va a vivir todo el tiempo angustiado, no va a vivir todo el tiempo afligido. Amén. Amén. Mi hermano. Sí, mira, cuando vemos acerca de lo que es el propósito de la administración, es esta, mira, que cuando el alma fue programada por Dios, o sea, era para que estuviera en orden con Él. Pero cuando vino el pecado y murió el espíritu, fíjate que el alma empezó a tomar control de todo nuestro ser. Amén. Entonces es allí porque en Efesios habla acerca de que en el tiempo pasado ustedes tuvieron libertad para darle a sus pasiones, hacer esto, a pecar prácticamente en todo lo que fuera. Entonces, ¿por qué? Porque el alma había tomado control. Entonces, ¿por qué? Porque no había alguien que en este caso era el espíritu. Por eso de que el propósito por el cual creó el Señor a una ayuda idónea a Adán era para que la cuidase, ¿me entiendes? Pero a lo que yo quiero llegar es que nuestra alma se contamina de tal manera de que hay áreas que nos dominan. Amén. Y es por eso de que aunque tú quieras dejarlo, a veces te cuesta. Es por esa razón de que la administración es muy importante para nosotros. Tenemos un ejemplo rápidamente, es acerca de Lázaro. Cuando Lázaro, tú sabes, murió y todo eso, y el Señor lo resucitó. ¿Cómo salió Lázaro? Lázaro con todas las vendas, ¿no? Amén. Fíjate qué ejemplo bonito. Él dice: Lázaro, ven fuera. O sea, vino la vida, es la figura del Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos da vida a nuestro espíritu. Entonces, amén, cuando viene, entonces, ¿cómo salió Lázaro de la tumba? Salió con vendas, salió atado. Entonces le dijo el Señor a sus discípulos: desatadle, quítenle las vendas. Esa es figura de los ministros que Dios delega para que ellos desaten las áreas que están en nuestra alma. Porque Lázaro no podía moverse, él estaba atado. Entonces, pero esas ataduras son lo que muchas veces, mi querido televidente, a ti te afecta. Esas ataduras son las que a ti te cuestan. Por eso que es importante la administración. Por eso de que Dios siempre nos enseña a través de su palabra que nosotros necesitamos de administración. Otro ejemplo rápidamente, ¿te recuerdas de la mujer aquella que la encontraron en adulterio? Amén. Esa es otra figura excelentísima. Si tú te das cuenta, le presentaron a la adúltera y entonces dice: ¿quiénes son los que están condenados? Entonces estaban todos ahí queriéndola apedrear, pero el Señor
estamos parafraseando, él empezó a escribir, dice que escribió en la tierra. Entonces, usando la imaginación, vamos a tomarlo de esta manera, que él empezó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Entonces, cuando ellos miraban que en la tierra decía mentiroso, eres un ladrón, lo que sea, entonces ellos mismos se fueron yendo hasta que quedó el Señor con la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? No están. Entonces el Señor, fíjate en esto, estaba la mujer adúltera y el Señor, y le dijo, ni yo tampoco te condeno. Amén. Entonces, y luego le dice, y esta es la más importante, vete y no peques más. O sea, amén, sigue caminando tu camino, pero ya no peques, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya recibiste ese perdón de pecado y esa administración de parte del Señor. Aleluya. El tiempo se nos está terminando, mis amados hermanos. Si tienes alguna pregunta, alguna necesidad de oración, comunícate con nosotros. Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, que es doctrina.ela@gmail.com. Una vez más, doctrina.ela@gmail.com. Lo puedes ver también ahí en tu pantalla. Si necesitas oración, comunícate a nuestra iglesia. Será un privilegio para nosotros el poder ayudarte. Y no dejes de sintonizarnos en el próximo segmento, en donde vamos a estar siempre estudiando lo que es la doctrina básica, y la administración al alma es un tema muy necesario e indispensable para toda vida de cristiano. ¿Por qué? Porque a veces somos almáticas, o a veces el alma está tomando el control de nosotros y nos movemos por el alma, o almáticamente, como nosotros decimos. Entonces, no dejes de comunicarnos cómo estás viendo nuestra sintonía. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, algo en lo que te podamos ayudar, será para nosotros un privilegio el poder hacerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi hermano Daniel, unas últimas palabras. Sí, solo decirte bendiciones para ti, y que si tú tienes alguna necesidad, llámanos a los teléfonos que están en pantalla. Que el Señor te bendiga grandemente. Bendiciones. Aleluya.